Buenos días. Ahora sí, buenos días. ¿Qué tal todos? Todos sean bienvenidos y bendecidos, porque vienen aquí los bendecidos, ¿cierto? Amén, amén. Pero tengamos hoy la expectativa de que el Señor va a hacer algo, nos va a decir, nos va a enseñar y va a hacer algo en nosotros. Una expectativa que nosotros debemos tener siempre, otras veces lo hemos dicho y lo volvemos a repetir. Esperemos algo siempre, cada mañana, aunque no sea en la reunión, pero cada mañana cuando usted presente delante del Señor, espere algo de Él, siempre esperando algo de Él, porque el que espera va a recibir, ¿cierto? Pero si no esperamos nada, pues entonces es muy posible que poco recibamos. Así que dispongamos el corazón, estemos atentos a lo que el Señor nos dice y sobre todo alabemos de corazón, en espíritu y en verdad. Sabemos y entendemos y creemos que el Espíritu Santo está con nosotros. Él es precioso, todopoderoso, la persona más preciosa que está en la tierra ahora y está en nosotros desde ahora y para siempre. Así lo dijo el Señor Jesús. Así que estemos atentos. La pastora les envía un saludo, no pudo venir porque está un poco indispuesta, pero les manda muchos saludos. Y yo les mando desde aquí un abrazo a todos los que están aquí, a los que nos están viendo, y besos y besos y besos y besos. Amén. Gloria a Dios. Esperen hoy algo en su ser. El que tenga una dificultad, algún problema, alguna dolencia, ha venido al momento preciso y justo delante del Señor. El Espíritu Santo de Dios está aquí para bendecirnos, para gozarnos con Él, para que nosotros le alabemos y a su vez Él nos limpia, nos libra, nos sana, nos salva de lo que tengamos en este momento. Ya lo hizo el Señor Jesucristo y hoy se puede manifestar. Amén, amén, amén. Así que abramos el corazón, abran todo su ser y reciba, siga recibiendo el Señor, porque mucho hemos recibido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sentémonos, por favor, sentémonos. Bueno, hoy tenemos un título y vamos a continuar algo que es necesario que entendamos y que sepamos y que clarifiquemos. Dice, ¿cómo es título? ¿El cumplimiento de qué? El cumplimiento de los tiempos. Sea el tiempo que sea, el Señor lo ha cumplido todo, absolutamente todo. Así lo dice en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, que es en Cristo Jesús, donde todo se cumple, donde todo se ha cumplido y donde todo está hecho. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Bendición. Abra su corazón y deje que el Espíritu Santo le llene de bondad, de amor, de gozo, de paz. Y tenga una esperanza firme y viva. El Señor está presente en tu vida. El Señor sabe todo lo que sucede en cada uno de nosotros. ¿Cómo será que el Señor sabe nuestros pensamientos antes de que nosotros lo pongamos en nuestra boca? El Señor ya sabe cuáles son nuestros pensamientos. El Señor ya sabe cuáles son nuestras necesidades. Tu necesidad, Él la sabe. Y cuando tú tienes fe en Él, esa necesidad, esa respuesta es dada y es suplida. Amén. Demos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dice Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, afirmando que en el Señor todo está cumplido. Dice, dándonos a conocer, hoy el Señor nos da a conocer el misterio de su voluntad. La voluntad de Dios es perfecta, según su beneplácito, según a Él le plació, el cual se había propuesto ya en sí mismo. Dios se había propuesto algo. ¿Y qué es lo que se había propuesto? De reunir todas las cosas en Cristo Jesús. En Cristo Jesús está compendiado absolutamente todo. Cuando en la
dispensación del cumplimiento de los tiempos. Diga, el cumplimiento de los tiempos. Amén. Así, todas las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo está cumplido, todo está hecho. Amén. Y hagamos esta oración y afirmemos lo que Pablo nos dijo, y pongámoslo en el corazón para que el Espíritu Santo, obrando en el corazón nuestro, vaya y afirme las cosas. Dice Efesios capítulo 1, versículo 17, y vamos a leerlo hasta el 20, y vamos a entender para que nosotros sepamos por qué estamos aquí y para qué. Dice Efesios capítulo 1, del 17 al 20. Dice entonces el Señor, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría. Hágalo esto como una oración, porque esta es la oración que pone el Espíritu Santo en Pablo y que pone en nosotros, y entendámoslo bien. Para que el Dios de nuestro Padre, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé sabiduría y nos dé revelación en el conocimiento de Dios, para que conozcamos bien al Señor. Dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza para la cual nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Él nos está diciendo para qué nos llamó, para qué nos escogió, para que nosotros lo conozcamos a Él. ¿Y para qué lo vamos a conocer? Para que lo amemos más y más todos los días, y para que nos comprometamos con Cristo Jesús en su obra, en la cual nosotros estuvimos allí para que Él completara en nosotros esa obra, para que sepamos cuál es la esperanza, el por qué nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria en su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder, es decir, lo que opera en nosotros, el poder que opera en nosotros, los que creemos. O sea que en nosotros opera el poder de Dios. ¿En quién? En los que creemos, Entonces es necesario que pongamos nuestra fe, es necesario que nosotros estemos atentos para que entendamos las cosas de por qué el Señor nos ha llamado. La cual, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos. Es decir, el Señor Jesucristo murió, el Señor Jesucristo fue sepultado, pero el Señor Jesucristo resucitó en poder, con un poder. ¿Cuál poder? Es el mismo poder que opera en nosotros. Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es que todo esto tiene que ver con el mensaje del día de hoy, que es un mensaje que al entenderlo nosotros, cuando lo entendamos, nos vamos a dar cuenta de que hay muchas cosas que tendríamos que reevaluar y otras cosas que tenemos que tener presente y ponerlo en práctica. Una cosa es cierta, que cuando entendamos esto, la forma de ver las cosas será diferente, la forma de vivir será totalmente diferente, y la forma de estudiar las Escrituras, de estudiar la Biblia, lo vamos a ver con nuestros ojos diferentes. El Señor nos ha venido enseñando, y ustedes recuerdan todo lo que el Señor nos ha revelado también acerca de las cosas sobrenaturales, acerca del reino de Dios. Y el reino de Dios dice que no es de este mundo, sino que es un reino sobrenatural, un reino, un dominio espiritual, en el cual Él domina por sobre todas las cosas. Como el Señor nos ha revelado y nos ha dicho que nosotros, cuando nos unimos a Él, siendo Dios Espíritu, nosotros somos con Dios Todopoderoso uno solo. Dice ahí, el que se une
a Dios, dice que el que se une a Dios, un espíritu es con él, uno solo es con él. Y esto es grandioso, esto es tremendamente valiosísimo y glorioso para nosotros. Así que las cosas que nosotros veamos, lo que está diciendo el Señor es que lo que veamos, lo veamos desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la palabra de Dios y no desde nuestro propio punto de vista, desde las interpretaciones humanas. ¿Sí? Precisamente vamos a hablar sobre el cumplimiento de los tiempos, el cumplimiento de los tiempos. Hace referencia a qué es lo que va a suceder, cuándo va a ser el fin del mundo, qué es lo que va a ser, cuándo es que, como dicen las Escrituras, que el Señor se va a manifestar y qué va a pasar. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos muy bien. Que se cumplen los tiempos. ¿Cómo es que la gente está diciendo que ya pronto el mundo se va a terminar? Y bueno, una cantidad de cosas que está diciendo, y eso es lo que queremos clarificar, pero que lo entendamos todos. Quiero decir que hay dos interpretaciones en lo que se refiere a los tiempos finales, al final de todas las cosas, al final del mundo, al final de todo. Hay dos interpretaciones que muchos de ustedes tal vez han escuchado, y los que no han escuchado esto, que hoy sepan cuáles son esas dos interpretaciones, dos formas de pensar, dos teorías que se oponen, la una se opone a la otra. Entonces, la primera interpretación dice que, según han leído en la Biblia, dice que en los últimos tiempos, es decir, en los tiempos cercanos, los tiempos cercanos del fin del mundo, dice esa primera interpretación, dice que todo irá de mal en peor, que todo las cosas irán empeorándose, todo será muy difícil, habrá situaciones muy duras, muy complicadas. Es decir, que dice que el diablo, dice así esa interpretación, que el diablo tiene un plan de dominar y de oprimir al mundo, de oprimir a las gentes en estos últimos tiempos. Y es algo que tiene premeditado para que cuando esté todo bien duro, entonces viene y pone un salvador, una persona, un hombre, que es el que va a traer la solución para todas las crisis y para todos los problemas que confrontan al ser humano, a la tierra y a toda la humanidad. Ese es el anticristo. Dice que ese anticristo, el Satanás lo va a poner allí, y el anticristo se va a sentar allí en el trono, en el templo de Jerusalén. Lo dice así. Cuando todo esté mal, haya tantas crisis, entonces va a venir un supuesto salvador, que va a ser el anticristo. Y toma algunas escrituras del Antiguo Testamento, como Daniel, como Zacarías, Ezequías, refiriéndose a esto, y dice que va a ser 3 años y medio en las cuales este personaje sentado allí en el trono en Jerusalén va a dar cosas, es decir, se va a presentar como una oveja, se va a presentar como el Salvador, un lobo vestido de oveja, y se va a presentar allí y va a solucionar muchas cosas, y va a haber un periodo de 3 años y medio
donde las gente van a estar muy felices después de ese problema, ¿no? Entonces llega el anticristo y todo lo va aparentemente lo va a poner en buena circunstancia. Pero como es un plan de Satanás, a los 3 años y medio empieza a mostrar sus garras, como dice, y su verdadera personalidad, y empieza a endurecer las cosas. Cuando ya los tiene y va a atraer a la gente, muchos van a adorar ese que se llama la bestia, lo van a adorar, van a creer en ese anticristo. Y entonces cuando ya todo esté aparentemente bien y que todos estén felices y unos compran y otros venden y otros se dan en casamiento y toda esta cosa, entonces empieza y ya los tiene todos, a todos supuestamente dominados. Entonces empieza a los que creen a ponerles una marca. Le pone la marca en la frente o le pone una marca en las manos, que es la marca del 666. Vuelvo a repetir, esta es una interpretación de las Escrituras para los tiempos finales. Entonces le pone la marca, y esto así lo han dicho, le pone la marca, y entonces el que no tiene la marca, esa marca, nadie va a poder comprar ni vender absolutamente nada. No puede, si no tiene la marca, y la marca quiere decir, o el sello quiere decir que es propiedad ya. Y el que tenga la marca ya quedó para el diablo por siempre. Dice así esa interpretación. Y dice entonces que va a haber una opresión, una terrible forma de vivir. Sí, va a haber una gran tribulación para todas las naciones, para todo el mundo. Porque este gobierno tirano, es decir, él va a gobernar, solamente él va a gobernar en todas las naciones. Él va a dirigir, va a haber una sola moneda que sirve para todas las naciones. Entonces, todo lo va a personificar, todo va a ser que dependa de él, todo va a ser. Cuando todo esté, dice esta primera interpretación, que cuando todo esté bien y la gente esté muy oprimida y haya esa gran tribulación de la gente, grandes calamidades y todo eso por la opresión de este personaje, en los segundos, porque dice que son 7 años, los primeros 3 años y medio aparentemente todo bien, y viene cuando ya la gente y la iglesia esté oprimida y la iglesia de Cristo esté sometida, la iglesia de Cristo esté oprimida por el diablo, por ese anticristo. Entonces dice ahí que va a venir en la segunda venida, Jesucristo va a venir, pero va a venir en 2 etapas. Viene primeramente por su iglesia y viene y la va a arrebatar en un rapto y toma a la verdadera iglesia de Jesucristo. La verdadera iglesia, entonces según esa teoría van a ser personas que estén muy comprometidas con Dios, personas que, mejor dicho, solamente están con el Señor y bien unidas y juntas. A esas son las que va a llevar a los cielos el Señor. De ahí dice que si hay dos, uno será tomado y el otro será dejado. De pronto ustedes han visto películas, todo esto, que en ese arrebatamiento está la mamita hablando con un personaje ahí y tiene la niña
en un columpio y está la niña columpiándose, y se está columpiando, y cuando voltea a ver la mamá, la niña ya no está en el columpio. ¿Por qué? Porque vino Jesucristo y se la llevó para los cielos. De pronto también hay otras, en esas películas, que va un piloto, va piloteando un avión y hay varios pasajeros en el avión, y el día del arrebatamiento entonces se lleva al piloto. Entonces, ¿qué pasa con los pasajeros? Bueno, imagínense qué va a pasar. Lo mismo en un carro, lo que sea, o que estén en la cama, está el esposo, está la esposa, están junticos, uno será tomado y el otro será dejado. Pero de pronto va a voltear a mirar y según el que sea más bueno. Si es más bueno el hombre, pues se lleva al hombre y la mujer queda ahí. O si es al contrario, si la mujer le da esas así, que oprimían al marido, entonces esa va a ser dejada. Es una interpretación. Dice así, que uno será tomado y otro será dejado. Y entonces la iglesia, la verdadera iglesia, la iglesia santificada, va a ser llevada a los cielos durante 3 años y medio. En esos 3 años y medio, allí la iglesia, la verdadera iglesia, va a estar mirando y fijándose lo que sucede en la tierra, y en la tierra seguirá una gran tribulación terrible, pero la iglesia va a estar feliz allí en los cielos, mirando y alabando al Señor, dándole gracias que fueron arrebatados, que vino el rapto y se los llevó, pero que como ellos, como es la iglesia, ellos no están para que pasaran por esos tiempos de ira del Señor. Iba a estar ahí feliz. Pero los que quedaron, ¿qué va a pasar con los que quedaron? Dice esa interpretación, esa teoría, esa forma de pensar, y es una forma de pensar, escuche bien, que es muy popular y muchos la siguen todavía. Es una forma en la cual unos se van y otros se quedan. ¿Qué pasa con personas que creían en el Señor Jesucristo, creyeron en el Señor Jesucristo, iban a las congregaciones, cantaban y adoraban, pero se quedaron? ¿Por qué? Bueno, por cualquier circunstancia. ¿Qué va a pasar con eso? Entonces esa teoría dice que los judíos, los de Israel, los que todavía no creían, va a venir el Señor y entonces se van a convertir al Señor de los judíos, y los judíos, muchos de los judíos entonces van, y el Señor les va a dar poder para evangelizar a todo el mundo y en todas las naciones, y entonces van a recoger una gran cosecha, sí, una gran cosecha. Y entonces luego viene la segunda etapa de la segunda venida del Señor Jesucristo, y viene con su iglesia, la que estaba allá arriba en los cielos, que había sido raptada, viene con su iglesia, y los otros que acaban de, la otra iglesia que acaban de convertirse, entonces salen en las nubes y salen a recibir al Señor, y Él viene con la iglesia, viene y se establece aquí, y entonces toma, y viene un juicio y toma a Satanás, toma al diablo, y lo ata, lo encadena y lo lleva, lo apresa, lo tiene allí 1000 años. Es el milenio donde Cristo va a reinar con la iglesia, pero Satanás está allí aprisionado. 1000 años. Entre ellos unos creen que sí, que son los que creen en el milenio, y otros que no creen, los aminalistas, bueno, en fin, los que no creen están divididos. Esos sí creen, los otros no creen. Luego, al final de esos 1000 años que el Señor está aquí en la tierra, y quiero aclarar que cuando viene el Señor en esa venida, viene
y todo ojo le verá, dice así, que todo ojo le verá porque viene corporalmente, quiere decir, viene físicamente el Señor, físicamente, y por eso todo ojo le va a ver. Entonces, después de esos 1000 años, Dios suelta a Satanás, otra vez lo suelta por un periodo corto para probar la fe de esos que se quedaron ahí, para probar la fe de esa nueva iglesia, de la iglesia, y va a creer, muchos se van a apartar, otra vez se van a apartar del Señor, se van a apartar de Cristo Jesús y van a adorar a la bestia, van a adorar a Satanás, y entonces van a ser poquitos los que quedan. Luego viene, entonces ya viene el juicio final. El juicio final donde ya el Señor ve quién es quién, va a apresar a Satanás, lo va a meter allí en el infierno juntamente con todos aquellos que adoraron la bestia. Y va a reinar ya con los que quedan, y Satanás va a quedar eternamente con los seguidores, van a quedar allí en el infierno. Esta es así, por encima algunas cosas, hay más, pero esta es una primera, esta es la forma, la primera interpretación, la interpretación del milenio y la interpretación de las semanas de Daniel y todo esto. ¿Lo han oído? ¿Lo habían oído? Y lo habían oído porque a nosotros nos enseñaron eso. Y yo tal vez lo enseñé también. Pero en la misericordia de Dios viene una segunda interpretación. Hay una interpretación que es totalmente opuesta a esa primera interpretación. La segunda interpretación es que el Señor Jesucristo viene aquí a la tierra en su venida, en la venida del Señor, y le dio vida a la iglesia. Sí, todos los que creen en Cristo Jesús son los que han nacido de nuevo, los que han recibido a Cristo Jesús como su Señor, como su Salvador, y lo reconocen ahí, reconocen sus pecados. El Señor dice que les cambia y los transforma. En un abrir y cerrar de ojos ellos son cambiados, su espíritu anterior es cambiado y tienen una nueva forma de vivir. Son nuevas criaturas porque tienen un nuevo nacimiento, ¿sí? Entonces, y estos creyentes son la iglesia del Señor y son el cuerpo. Es decir, en esta segunda interpretación de las Escrituras, la iglesia, es decir, nosotros somos el cuerpo físico del Señor Jesucristo y Él es nuestra cabeza. Y está Cristo Jesús en la iglesia, y por eso es una iglesia gloriosa, porque la gloria de Dios, que es Cristo Jesús, está en la iglesia, y entonces es una iglesia gloriosa, es una iglesia poderosa. El Señor le ha dado poder, le ha dado autoridad, el Señor le dio su reino, el Señor le dio sus dones, el Señor le dio libertad, el Señor le dio sanidad, pero el Señor obra a través de su iglesia y se manifiesta. Cristo Jesús se manifiesta a través de esa iglesia gloriosa para que la iglesia lo adore, lo honre y colabore y se comprometa con la obra del Señor Jesucristo en la salvación de toda la humanidad, de todas las naciones. El Señor va a obrar como Cristo está en nosotros, como Cristo está en su iglesia,
como nosotros que somos la iglesia gloriosa de Cristo, Él obra por el Espíritu Santo a través de nosotros y va a mostrar su poder, su reino, la manifestación del reino de Dios. Y entonces para ellos, para esta segunda interpretación, no va a haber ninguna gran tribulación, sino al contrario va a haber una gran cosecha, porque la iglesia gloriosa, es decir, los hijos de Dios, los creyentes, van a liberar a la creación. Es lo que está esperando la creación, la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación de la gloriosa iglesia de los hijos de Dios, y se va a recoger una cosecha grande, un gran avivamiento que va a haber muy pronto, de muchas y muchas personas que eran duras, que eran difíciles de entender, van a entender y van a llegar a los pies del Señor Jesucristo. Entonces, toda su iglesia, con el Espíritu Santo a la cabeza, va a llenar la tierra, todas las naciones del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Segunda interpretación. Vendrá entonces luego el Señor, llamará a su iglesia y vendrá un juicio que es especial para sus hijos. Pero ese juicio, que es el Señor Jesucristo, es un juicio de recompensas. Es decir, el Señor dice ahí en la palabra que va a pagar a cada uno según sus obras. ¿Sí? Todo aquel que creyó en Cristo Jesús, que creyó en su muerte, que murió con Él espiritualmente y resucitó con Él espiritualmente y se comprometió con el Señor Jesucristo y dio fruto, entonces el Señor va a llamar y va a recompensar a cada uno según lo que hizo. El que tuvo buen fruto, pues tendrá mayor recompensa. El que no tuvo nada, dice que no va a tener nada. Y las cosas que hizo, dice que todo va a ser probado por el fuego. No fuego malo, sino el fuego de la palabra del Señor. Y entonces a cada uno le va a dar de acuerdo al que hizo aquí en la tierra. Por eso es que nosotros nos afanamos a ver para que nos comprometamos con Cristo Jesús, porque hay mucha gente fuera que está esperando la salvación. Y nosotros no podemos retener esto, ni podemos detener al Espíritu Santo para que Él nos siga avanzando el reino de Dios para todas las naciones, para el vecino nomás, para el hermano, para el familiar que todavía no ha recibido a Cristo, que vayamos. Y en el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo convence a esa persona y va a entrar al reino de Dios. Pero al final de todo va a haber una cosecha grandísima, un avivamiento tremendo. ¿Qué va a pasar con los otros? Pues va a haber, sí, el juicio de Dios, y va a llamar a toda la humanidad y a aquellos que aborrecieron al Señor Jesucristo, aquellos que lo rechazaron, aquellos que pisotearon la sangre del Señor Jesucristo, aquellos que fueron indiferentes y no quisieron creer, aquellos que se dicen yo no creo en Dios, aquellos que dijeron no, yo esas cosas para mí no son, yo no me gusta la religión. Y no es la religión, es Cristo Jesús, es conocer a Cristo Jesús, nuestro Salvador, es conocer al Dios de la gloria. Entonces va a haber un juicio, ya hay, sí, todos estos, porque la justicia de Dios es así, Él paga, pero Él da oportunidad. Y es tiempo y todavía hay oportunidades para que nosotros manifestemos la gloria de Dios que Amén. Está en nosotros. Amén. Esa es la segunda interpretación. Ahora, hay mucha gente que cree, y bastante gente cree en la primera interpretación y todavía espera la gran tribulación y espera una segunda venida del Señor Jesucristo. Va a venir el Señor Jesucristo por segunda vez, y entonces está esperando. Pero hay gente que está esperando muchas cosas todavía. Entonces, hay gente
que se acoge a esa primera interpretación, porque han tomado las Escrituras, han tomado la Biblia, ya han sacado de aquí, ya han sacado de allá, ya han cogido esto y este texto y este lo otro texto, y han formado esas interpretaciones. ¿Estamos atentos? ¿Cómo les parece? ¿Cuál interpretación, cuál teoría, cuál pensamiento, cuál idea tomamos nosotros? Cada uno está en su derecho, ¿cierto? Cada uno está en su derecho de pensar. Entonces, hay algunas apreciaciones acerca de la primera interpretación. ¿Cuál sería? La primera interpretación, para que todo vaya mal, y todo va de mal en peor, los gobiernos malos, tiranos y todas estas cosas, crisis, guerras y todo esto va a ir empeorando y cada día va a ser peor. Como cada día, y los que lo creen van a dejar que esto suceda. Si eso se está sucediendo, es porque se están cumpliendo las Escrituras, ¿cierto? Según esa interpretación. Es decir, lo que va mal, entonces los que siguen esa interpretación dicen, estamos bien porque se están cumpliendo las cosas. La pregunta sería, para que esto siga mal, ¿se necesita fe? No se necesita ninguna clase de fe, se necesita es estar resignado para que todo vaya a salir de mal en peor y esperar la segunda venida del Señor Jesucristo para que nos lleve al cielo y nosotros no vamos a participar de esa ira de Dios. Eso no se necesita fe. Otra pregunta sería, ¿qué pasa con el poder del reino de Dios? ¿Por qué no se utiliza el poder si el Señor nos dotó de poder, nos dotó de autoridad y nos dijo que nosotros, yo edificaré, dije el Señor, yo edificaré mi iglesia y el diablo y el Hades no prevalecerá contra ella? ¿Eso quedará anulado? Según esa interpretación, ¿sí? Quedaría anulado eso. Y si está esperando, porque esta primera interpretación dice que el reino de Dios está guardado para la segunda venida del Señor Jesucristo, entonces Él va a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice que el reino de Dios ya está en medio de nosotros, ¿qué va a pasar con eso? ¿Seguimos esperando un futuro? ¿Esperaremos un futuro? La obra del Espíritu en nosotros que nos guía, que nos da poder, que nos enseña, que manifiesta su presencia en nosotros, con esa segunda interpretación, ¿cómo quedaría entonces? El Espíritu Santo pues serían sus dones y todo su poder sería inútil, ¿cierto? En esa apreciación. Ahora, ¿qué pasa con esa interpretación, con la resurrección de Cristo, en la cual el Señor Jesucristo venció, en la cruz venció a Satanás? Sí, dice así la palabra. En la cruz Cristo venció las tinieblas, venció y enjuició a Satanás, el enemigo, y está vencido y ya su juicio está decretado. Y en la cruz el Señor Jesucristo anuló todo lo que nos oprimía, enfermedades, pobreza, ruina, todo esto. Entonces, ¿de qué valdría la resurrección de Cristo Jesús? ¿Sí? Si todavía estamos esperando que el Señor nos sane, que el Señor nos libre de esta, que el Señor nos saque adelante, que esto se va a poner feo, pero que algún día el Señor nos va a sacar adelante. Ahora, esa doctrina se estableció y fue establecida por allá por los años de 1800, del siglo XIX, en la cual algún personaje, hombre o mujer, pensó en esa teoría, se la dijo a otros y otros la aceptaron y esto se regó. Y formaron y pusieron una Biblia, se llama la Biblia Scofield,
donde habla acerca de esa gran tribulación, habla acerca del rapto, habla de la segunda venida, habla del milenio, habla de todas estas cosas. Y esto se popularizó en la iglesia evangélica. La iglesia evangélica lo tomó para sí mismo y todavía lo sigue aceptando y lo sigue poniendo en práctica. Y lo cree todavía. ¿Qué ha pasado en estos tiempos? Miren lo que ha pasado en estos tiempos. Hay mucha gente, como les digo, muchas personas, muchas iglesias que enseñan acerca de esta doctrina, de esta interpretación, y la siguen bien y siguen esperando. Bueno, hay otros que dicen, no quiero saber nada de eso, no me importa. Nada de eso, para mí no, nada apocalíptico. Sobre todo aquellos que creen que el libro de Apocalipsis es un libro que narra las cosas tremendas y que es muy duro y del fin de los tiempos, que habla sobre una cantidad de cosas terribles y lo llaman cuando hay cualquier calamidad, cualquier problema, dice que eso es apocalíptico. Sí, está refiriendo de que el libro de Apocalipsis anuncia un futuro terrible porque no se ha interpretado bien el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, y lo dice ahí, es la revelación. Apocalipsis del griego quiere decir revelación. Y el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y el libro del Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, y él recibió y narra ahí todo lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. El libro de Apocalipsis es un libro de amor, es un libro donde se exalta a Jesucristo, donde nos afianzamos en Cristo Jesús y donde Él describe cuáles son nuestros enemigos y cómo Él nos defiende de nuestros enemigos y lo que les espera a nuestros enemigos. ¿Sí? Es el libro que debe ser tomado en cuenta para las cosas, pero como muchas personas no entienden el libro de Apocalipsis, entonces no quieren saber nada de los tiempos del fin y nada. Y entonces iglesias empiezan a hablarle a las personas las cosas que las personas quieren oír. Cosas buenas, ya hay gente, y la gente va a las iglesias esperando que les diga y les augure cosas buenas, les augure viajes, augure riqueza, que hay paz, aunque estén viviendo como sea, que hay tranquilidad, que usted ya listo, usted se va para el cielo. Y entonces empiezan a tomar otros temas diferentes. Otros hablan muy tangencialmente de esto, hasta llegar a lo último que se está viviendo hoy en día, que es tener una iglesia virtual. La iglesia virtual es la iglesia de moda en estos tiempos en los cuales no hay ninguna responsabilidad, nadie tiene ninguna responsabilidad, nadie tiene ningún compromiso con Dios, con Cristo, con la iglesia, no tiene nada. Y son personas que sencillamente prenden el televisor o prenden el celular y buscan en la red aquel que se acomode, aquel que les diga cosas buenas. Si va a hablar algo, ese predicador o ese pastor o el apóstol, lo que sea, si va a haber algo que no les guste, sencillamente cambian y ponen a uno que les guste. Otros están en la iglesia y se van para otras iglesias buscando a ver quién les dice algo bueno y van de iglesia en iglesia. Esto es por causa de no entender, causa de no saber las cosas, causa de no estar comprometidos con Cristo y saber. Ustedes saben que hay una palabra que dice conocerá la verdad y la verdad
libre, ¿cierto? Hay de todo, en el mundo hay de todo, y hasta en las iglesias viene de todo. El que quiere seguir haciendo, pero quiere estar en la iglesia, pero también quiere estar en el mundo. Ahora, no es que yo les diga esto porque a mí me parece. Vamos a ir poco a poco en el día de hoy y en los próximos domingos. Voy a ir desmenuzándole todas las cosas para que entendamos muy bien acerca de la realidad de los últimos tiempos. Vamos a ver en lo que se refiere a cuando dice que todo ojo le verá. Sí, dice así la palabra, dice que el Señor vendrá y todo ojo le verá. Él toma el libro de los Hechos, allí donde dice que cuando el Señor Jesucristo va ascendiendo hacia los cielos, se paran dos ángeles junto a él, a los discípulos, y les dice: así como el Señor está ascendiendo, como ustedes lo ven, cuando Él va ascendiendo y los discípulos lo están mirando, entonces los dos ángeles le dicen: así como ustedes lo vieron, así mismo vendrá en las nubes. Y toman otro pasaje donde dice que todo ojo le verá, porque Él va a venir en forma física. Para que lo vea todo el mundo, tiene que ser que Él se presente en todo lado en forma física, ¿sí? Corporalmente, así como estamos nosotros aquí juntos. Pero ¿cómo es? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo dijo? Quiero aclarar una cosa, que para que uno interprete las Escrituras, tiene que tomar no solamente algunas cosas, algunos textos que a nosotros nos parecen. La Escritura se interpreta y se explica por sí misma. No hay necesidad de interpretaciones de grandes teólogos, lo que sea, la misma Escritura. Sobre todo, lo del Antiguo Testamento debe dirigirse a Cristo Jesús. Bueno, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Porque el Señor Jesucristo cumplía todo lo que estaba dicho con Él. El Señor Jesucristo dice: para ver si todo ojo le verá. Si yo pregunto, ¿cuántos? Levanten la mano los que creen que todo ojo le verá y el Señor viene físicamente, corporalmente, físicamente, que viene físicamente. Físicamente, ¿cuántos? Unos poquitos. Entonces levanten las manos los que dicen que no va a venir físicamente. Entonces miren, Juan 14, 19. Pero esto es bueno porque vamos a aclarar muchas cosas. Solamente necesitamos haber leído las Escrituras y solamente necesitamos un poquito de sabiduría, espiritual. Dice, le dijo el Señor Jesucristo, ¿a quién le dijo? Le dijo a los discípulos, a los que creen, dice, todavía un poco le está diciendo a los que están ahí, y el mundo no me verá más. Es decir, que lo estaban viendo. ¿Por qué lo estaban viendo? Porque estaba en físico, ¿cierto? Cuando el Señor vino, Él vino como hombre y vino y todos lo veían. Pero la pregunta es, lo veían en Jerusalén donde estaba con ellos, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿lo veían en ese momento, cuando Él estaba en Jerusalén, lo veían en Samaria? ¿Lo veían allá en Tiro, en Sidón, en cualquiera de esas? ¿No? En un solo sitio lo veían, ¿sí?
¿Hasta ahora vamos bien? Sí, señor. Bueno, entonces, si el mundo no me verá más, quiere decir que el mundo lo estaba viendo en ese momento. Pero dice, pero ustedes sí me van a ver. Ustedes sí me van a ver. ¿Por qué lo van a ver? Porque lo van a ver en la forma que Él es. Para ver nosotros, mire, para ver nosotros algo que sea natural, algo que sea físico, lo vemos con qué ojos, con los ojos físicos, con los ojos naturales, para ver. Pero cuando el Señor nos cambió el espíritu, nosotros podemos ver el espíritu. Dios es espíritu, ¿cierto? Cristo es espíritu, ¿cierto? Entonces dice ahí que espiritualmente nosotros, en nuestro hombre interior, tenemos ojos espirituales con los cuales podemos ver lo espiritual, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Y si porque yo vivo, vosotros también viviréis. Está hablando acerca de su resurrección. Pero miremos Juan capítulo más adelante, en el mismo versículo, Juan capítulo 14, versículo 22 y 23. Ahora dice, le dijo Judas, no el Iscariote, sino Judas el bueno. Señor, dice, ¿cómo es que tú te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Es decir, se manifestaban a los discípulos, pero no se iba a manifestar al mundo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es decir, aquel que cree en el Señor Jesucristo, viene el Padre, viene el Señor Jesucristo y habita en nosotros, está en mí, en mí está Cristo Jesús. Si has creído, en mí está Cristo Jesús. Cristo Jesús está en mí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay unos que sí lo ven, pero hay otros que no lo ven, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son entonces los que sí lo pueden ver? Los que hemos nacido de nuevo. Los que hemos nacido de nuevo, los que se nos ha cambiado el espíritu, y lo que el Señor nos ha enseñado, que nosotros somos espíritu, un espíritu que habita dentro de un cuerpo, que se llama el hombre interior, es nuestro hombre interior con ojos que pueden ver lo espiritual y que pueden acceder a las cosas sobrenaturales, que pueden moverse en las cosas espirituales, en las cosas invisibles. El reino de Dios es invisible. ¿Es invisible o no es invisible? ¿Sí? Ahora, hasta ahí vamos bien. Ahora solamente unos sí lo pueden ver. Entonces, ¿cómo lo vemos? Con los ojos espirituales. ¿Con los ojos físicos lo veremos? No se puede, no se puede. El único que puede ver la forma, porque dijo Dios al comienzo en el Antiguo Testamento, no me verá ojo y vivirá. Pero aquí dice, y vivirá porque morirá. Y aquí dice que sí le podemos ver. ¿Qué pasa? Solamente lo pueden ver aquellos que murieron con Cristo y resucitaron con Él espiritualmente en vida. Y que somos espíritus. ¿Sí? Ahora, si el Señor Jesucristo viene físicamente, Él habita en nosotros, ¿cierto? Y viene en la segunda venida, viene por personas que todavía no lo han reconocido, según la teoría, según la interpretación. Primera, yo creo que hemos entendido, sí, hasta ahora hemos entendido, o hay alguna confusión. Bueno, entonces, si el Señor Jesucristo viene físicamente, naturalmente, materialmente, y viene y nosotros, o hay una persona que lo reconoce y lo quiere aceptar, ¿podrá Él introducirse en nosotros físicamente o en una persona que no ha creído? ¿No? Digo, ¿físicamente podrá habitar a una persona? No. Tiene que ser como espiritualmente. Entonces, por ese lado, yo no creo que venga
físicamente, que venga corporalmente, para que todo le vea. Y ya vemos que hay unos que sí le verán y otros que no le verán. Otra cosa es que el Señor sí se manifiesta a los que no lo pueden ver. Bueno, ahora, si el Señor dice que el reino de Dios es ¿qué? Es espíritu. Y Él habita la dimensión espiritual o la dimensión invisible, ¿cierto? Ahora, si el Señor Jesucristo viene en forma corporal, escuchen bien, ustedes digan, si Él viene en forma corporal, visible, ¿dónde quedaría la invisibilidad? ¿O dejaría de ser espíritu? ¿Sí o no? Claro. Los espíritus no se ven. ¿Ah? Entonces, ¿dejaría de ser espíritu? ¿Sí o no? ¿Sí? Espíritu, ¿cuál es la palabra griega que denota espíritu? Neuma, ¿cierto? Neuma, que es soplo, que es viento, ¿sí? Entonces, llegaría el momento en que nosotros vamos a ver físicamente el viento. ¿Ah? No. Lo podemos sentir como el espíritu, pero no lo podemos ver. Lo podemos sentir, claro. Se manifiesta. Muy bien. Se manifiesta. El viento pasa, se manifiesta, pero no lo vemos. Pero si fuera un neuma físico como el espíritu, lo veríamos. Pero si el Señor Jesucristo se presenta físicamente, dejaría su condición de espíritu. ¿Es cierto o no es cierto? Dejaría de ser espíritu, invisible, por lo menos. Y Él entraría, saldría, tendría que salir del reino invisible y pasar al reino que es temporal, que es lo visible. ¿Sí? Ahora miren, otra apreciación más que afianza más esto. Cuando un espíritu, escuche bien, cuando un ser espiritual, ya sea Dios, sea el Señor Jesucristo, o sea el diablo, sea Satanás, o sea un espíritu maligno, para que lo vean necesita un cuerpo físico. De la única manera que un espíritu podría ser visible es que adquiera un cuerpo, y no se va a ver a ese espíritu, sino se va a ver un cuerpo. Cristo Jesús necesitó un cuerpo para manifestarse, que fue en el Señor Jesús. ¿Sí o no? Sí, Señor. Cualquier espíritu. Satanás tuvo que tomar la serpiente para meterse en la serpiente y manifestarse. ¿Sí o no? Sí, Señor. Ahí la palabra lo dice. Judas, para que el diablo se manifestara en Judas, se manifestó metiéndose en Judas, se manifestó ahí en Judas. ¿Sí? No fue directo, sino necesitó un cuerpo, necesitó el cuerpo de Judas. Los demonios entraron a una, ¿cómo se llama eso? Una manada de cerdos, ¿sí? Necesitaron los cuerpos de los cerdos. Los espíritus inmundos necesitaron los cuerpos de los cerdos para estar allí. Al endemoniado Gadareno lo poseyó un espíritu inmundo. El diablo se metió en el hombre, se metió y andaba haciendo mal. Le ponían cadenas para amarrarlo y la rompían, porque dentro estaba
ese mal espíritu. Y no era uno solo, sino que eran legiones. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Señor. Siempre necesitarán un cuerpo físico para mostrar. Dios, nosotros, hermano, tú y yo, somos el cuerpo físico de Cristo Jesús. Y Él se va a manifestar a través de nosotros, a través de ti y a través de mí. ¿Para qué? Para hacer su obra, para hacer los milagros, porque el que hace los milagros, las sanidades, la salvación, todo es a través de su iglesia, a través de nosotros. Pero Él hizo que nosotros fuéramos espíritu. Un espíritu viviendo en un cuerpo. Tú eres un espíritu viviendo en un cuerpo. Yo soy un espíritu viviendo en un cuerpo. Y como dice ahí, Dios es eterno, ¿cierto? Es un espíritu eterno. Dios es un espíritu eterno y no va a cambiar esa condición. Y dice que nosotros le veremos. Ustedes se acuerdan de Esteban, Marcos, capítulo 14, versículo 62. Mire lo que les dije al comienzo. Si entendemos esto, si no lo entiende todavía, usted lo va a seguir viendo y en los próximos domingos vamos a continuar aclarando todas estas cosas hasta que esto tome vida en nosotros. Amén. Pero es la verdad, no las cosas que interpretaron a otras personas, sino lo que dijo el Señor Jesucristo. Marcos 14, 62 dice, yo soy, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Yo soy, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cuando Esteban, ¿recuerdan de Esteban? Discípulo de Cristo. Muy bien. Muy bien, Esteban. Esteban recibe del Señor Jesucristo una palabra de vida, una palabra de revelación y una palabra de verdad que confirme que tú eres libre, que tú eres sano. Amén, amén. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron amén. Sí, es una confirmación. Gloria a Dios. Diga amén. Amén. Gloria a Dios. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, lo tomaron allí y por haber hecho milagros, por haber predicado a Cristo, lo tomaron allí y él habló acerca de Cristo Jesús y cuando ya estaba muriendo miró a los cielos y ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Veo al Señor a la diestra del Padre. Los que le estaban apedreando, ¿lo vieron? No lo vieron. Solamente Esteban. Ustedes me verán, pero ellos no me verán. Me verán, dice ahí el anterior. Yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Sí? Nosotros lo podemos ver. Esteban lo vio. Y viniendo en las nubes del cielo, dice que y lo veréis viniendo en las nubes del cielo. Al hablar de nubes, escúcheme bien. Cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, lo recibieron unas nubes. Pero aquí no se está refiriendo a nubes físicas, tampoco. No está recibiendo, porque tenemos el concepto. Nosotros tenemos la tendencia por ser corporales. Por las leyes corporales, naturales. Por las leyes nuestra naturales. naturaleza. Entonces, tenemos la tendencia que lo que no vemos, no lo creemos, si no lo tocamos, si no lo entendemos.
Y resulta que todo esto es por fe, que si no lo entendemos y no, mejor dicho, sucede algo extraordinario. Y muchas veces suceden cosas como los fariseos. El Señor les hacía los milagros, los sanaba, levantó los muertos y no le creían todavía. Y esa es la tendencia del ser humano que no ha sido redimido, que no lo ha querido entender, que no lo ha querido, digo yo, que no ha querido que la fe se manifieste en nosotros. No lo podían creer. Pero nosotros, dice la palabra, que sí lo podemos ver. Nosotros tenemos esa tendencia que todo tiene que ser físico y poco, porque le hemos dado poca importancia a lo espiritual, le hemos dado poca importancia a lo sobrenatural, a lo invisible. Y sabemos que de allí se deriva todo. Amén. De Dios, que es espíritu, que no lo vemos, de ahí se derivó toda la creación. Tú vives es porque Dios te formó, te hizo. A Él le plació que tú existieras. ¿De dónde? ¿Quién fue? No solamente fue por la unión de tu papá y tu mamá, porque eso diríamos nosotros. Sí, nosotros diríamos, no, yo vengo de mi papá y de mi mamá. ¿Quién formó a tu papá? Y al papá de tu papá y todo. Cristo Jesús, y es por la voluntad de Dios que todo se hace. Hay que entender a Dios y tomar en serio a Dios. Amén. Y comprometerse uno con Dios. Con Cristo Jesús en su obra, para que veamos la gloria verdadera de Dios. Y hablando de las nubes, viniendo en las nubes del cielo, las nubes del cielo es la gloria de Dios. Son nubes que se ven solamente del Espíritu. Como por ejemplo, ustedes recuerdan cómo en el templo de Salomón estaban allí cantando y orando, y de pronto vino una nube que era la gloria de Dios, y llenó la casa y les tocó salirse porque la nube, la gloria de Dios les hizo salirse. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 14. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas dice, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube. No era una nube física, porque la gloria del Señor había llenado la casa. La nube, las nubes donde se ve a Cristo Jesús, son como Él. La gloria es el resplandor de la majestad de Cristo, lo cantamos hoy. Lo mismo sucedió en Éxodo capítulo 40, versículo 34 y 35. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo, el recinto donde Él estaba, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba todo. Entonces no era la nube física, el resplandor de la gloria de Dios. Todo es espiritual. Y lo confirma el Señor. Y lo dice allí en Colosenses capítulo 3, versículo 1, lo confirma. ¿Quiénes son los que pueden ver las cosas espirituales y acceder a lo sobrenatural? Dice, si es que habéis resucitado, mire bien, si habéis resucitado con Cristo, no esperar hasta que nos muramos y el día de la resurrección de todo el mundo. No, es haber muerto con Cristo espiritualmente al mundo. Si puedes haber resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué dice en el 2? Versículo 2. Poner la mira en las cosas de arriba. ¿En dónde? En las nubes físicas, en los cielos físicos. No, miren lo espiritual, está diciendo aquí. Pongan la mira en las cosas sobrenaturales, no en las de la tierra. ¿Recuerdan otro versículo que nos dice eso y nos confirma? Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18 también. No miren las cosas, no miren solamente las cosas. Segunda de Corintios
capítulo 4, versículo 18, dice, no miren las cosas que se ven. Esto lo entienden los ¿verdad? Esto lo entienden los que han resucitado con Cristo. No miren las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. ¿Qué está diciendo? No miren tanto lo físico, no le pongan tanta prioridad a las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque esto es temporal, esto pasa. Más bien fijen sus ojos en las cosas espirituales, en las que no se ven. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Son eternas. Amén. Para finalizar, para que recordemos y afianzamos esto, ¿qué es lo eterno? Vamos a ver si todos lo ven allí. ¿Cómo hacemos para que todos lo vean? Vamos a hacerlo. Aquí está. Dice, ¿recuerdan ustedes? Préstenme atención. Aquí está ¿qué? Lo eterno. No miren las cosas que se ven, sino las que no se ven. La eternidad. La eternidad no es un espacio de tiempo, ya hemos dicho, ¿cierto? La eternidad es atemporal, si no tiene tiempo. Epomedino, atemporal. Y aquí pongamos lo temporal. Aquí está lo invisible. Y aquí está lo visible. ¿Sí? Lo visible. Quiero explicar bien de algo que ya habíamos visto. Lo visible. Esto es aquí donde mora Dios, aquí está lo de la tierra. Dice el Señor Jesucristo, ¿lo están viendo? ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Que Él es el alfa y el omega, el principio Él es el principio y aquí, y esto sigue para allá. Este es el fin. El alfa ¿recuerdan cómo era el alfa? ¿Sí? Un 8, ¿Sí? un 8 octava, así. ¿Y el omega? ¿Sí? Es el alfa y el omega. Sí, ¿lo ven? Cristo es el principio y el fin. Y Él habita la eternidad, ¿cierto? Sí, Él es el principio y el fin y Él habita la eternidad. Aquí en la eternidad, Cristo lo hizo todo. Aquí, pongámosle aquí, todo está, a ver, ¿está qué? Hecho está. Está hecho. ¿Sí o no? Cristo Jesús, como dijimos en el primer versículo de Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, si quiero lo poner, que Cristo Jesús ya lo hizo todo. Aquí en la eternidad, para que sea aquí ya todo está hecho. ¿Estamos de acuerdo? Cristo lo hizo todo. En la eternidad todo está hecho, todo está hecho. Pero aquí en lo temporal, donde hay espacio, se suceden cosas según el tiempo, ¿cierto? Todo a su tiempo. Aquí, pongamos aquí, ¿quién lo hizo?
La cruz. ¿Dónde lo hizo? Cristo Jesús en la cruz. Aquí en la cruz. Cuando vino Cristo aquí a la tierra y se hizo hombre, en la cruz se resolvió todo, absolutamente, todo lo hizo. Y Él resucitó. Aquí está Cristo resucitado, en quien todo fue hecho. Cristo resucitó, todo fue hecho. ¿Recuerdan? Les hablé aquí del antiguo pacto. Y aquí estaría el nuevo pacto, nueva era, nueva vida. Es decir, en el antiguo pacto todo era visible, todo lo visible, todo lo externo. Y en el nuevo pacto es todo lo interno, lo espiritual. Bueno, aquí estábamos nosotros todavía cuando no creíamos en Cristo Jesús. Entonces aquí estaban en los judíos. En el Antiguo Testamento todo apuntaba a que Cristo iba a venir, ¿sí? A que el Mesías iba a venir. Esto es Moisés. Y aquí es el Señor Jesucristo, era el Mesías. Aquí unos estaban esperando la venida de Cristo Jesús, ¿cierto? Aquí se esperaban los judíos, por ejemplo. Y fariseos, e incrédulos, estaban esperando que viniera Cristo, estaban esperando al Mesías. No Cristo, sino estaban esperando al Mesías, o al Cristo eterno. ¿Sí? Y vino Cristo y estuvo entre ellos. El Mesías, Cristo Jesús, estuvo entre los judíos, estuvo entre los fariseos y lo vieron, pero no le creyeron. ¿Y qué pasa? Lo siguen esperando. Esperan. ¿Ya creyeron los judíos? No creen, ¿cierto? Los fariseos y los incrédulos no creen que el Señor haya venido. Siguen esperando. Esperando. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan los judíos? Que venga el Mesías, ¿cierto? Que ya vino y no pero. ¿Qué sucedió conmigo? ¿Qué sucedió contigo? ¿Qué sucedió con los que creyeron? Yo aquí creí en Cristo, que Cristo resucitó. Aquí estoy yo. Bueno, pongámoslo bonito. Aquí estoy yo. Cuando a mí me predicaron, me dijeron que Cristo había muerto por mí en la cruz y que Él resucitó. Y yo creí que Él ya había venido. ¿Sí o no? Tú creíste que Él ya había venido aquí en la cruz y murió por ti, murió por mí. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, cuando yo creí, ¿qué pasó? Vino Cristo. ¿Sí vino Cristo a mí? Aquí vino, yo supe que Él había venido, pero cuando yo creí, vino Cristo y me habitó. ¿Sí? ¿Voy a esperar que venga Cristo para habitarme? ¿Entienden? Ya Cristo vino.
¿Qué estoy esperando? Ahora, ¿qué estoy esperando? Pero hay personas que aquí ¿cómo se hace una falda? Triángulo. Un triángulo inverso. Hay personas que creyeron cuando Cristo vino a mí, en un abrir y cerrar de ojos mi espíritu fue cambiado, ¿sí o no? Mi espíritu fue cambiado. Pero hay unos que creyeron en Cristo Jesús y creyeron bien y ya vino un Cristo a ellos. Pero ¿qué pasa? Siguen esperando. Creyentes. A ellos vino Cristo porque ellos creyeron bien. ¿Vino Cristo a ellos? Sí, claro. Sí. Vino Cristo a ellos. Pero ¿qué pasa como esto? Estaba Cristo aquí, pero siguen esperando. Siguen esperando. Cristo que se manifieste visualmente, que se manifieste corporativamente, que se manifieste físicamente, lo siguen esperando. Pero esto se sucede para todo el mundo. Y aquí en la eternidad, si aquí en la eternidad todo está hecho, estos siguen esperando que el Señor venga y los sane, los libere, los bendiga, y siguen esperando. Pero cuando una persona de fe, entra aquí y viene aquí a la cruz, que entra en la eternidad, lo que ya está hecho. Amén. El Señor Jesucristo ya nos sanó en la cruz. El Señor Jesucristo nos liberó, el Señor Jesucristo nos bendijo ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero seguimos esperando, que no hemos entendido todavía que Cristo está en nosotros y que todo está hecho, está hecha la salvación. ¿Qué pasa con las generaciones? Entonces los que murieron hace 100 años, los que murieron hace 500 años, los que murieron hace 1000 años, no se cumplió en ellos lo mismo, no creyeron en Cristo Jesús, su resurrección, se cumplió, todo se ha cumplido, no solamente para nosotros. Ahora, si el Señor, si yo espero en Cristo que venga, ¿cuándo se va a cumplir y cuándo voy a creer que todo ya está hecho, que todo está solucionado? ¿No es así? Sí. Lo que pasa es que aquí se metieron las teorías. Más o menos la teoría del rapto apareció por allá en 1800, entre 1800 y 1800 más. Y entonces metieron esto, pero esto fue como en 1800. Y entonces todo el mundo va a decir, no, pero es que esto se está cumpliendo ahorita, mire cómo estamos atravesando crisis difíciles y dificultades. Yo espero una gran tribulación, pero tribulaciones ha habido muchísimas. Y la semana entrante les voy a hablar de la gran tribulación y qué fue lo que sucedió en la gran tribulación. Apenas hoy estoy poniendo los fundamentos, algunas cosas para que entendamos que de hoy en 8 días vamos a ver cómo es la gran tribulación. Aquí hubo una gran tribulación. ¿Sí? Aquí cuando vino la Primera Guerra Mundial fue una gran tribulación, tremenda, una tribulación. Aquí fue una tribulación cuando Jerusalén fue destruida en el año 70, hubo una tribulación inmensa para los judíos y el Señor les alertaba de lo que iba a pasar. La Primera Guerra Mundial
Fue muy duro. Y ahí fue cuando apareció la teoría del rapto. Entonces vamos a salir de esto y empezaron a decir, ya viene el Señor y va a ser el fin del mundo ya. Entonces ya viene Cristo y va a venir el rapto. Eso fue como en 1914, la Primera Guerra Mundial. Viene el rapto, ya viene Dios. Sucedió, vino, nada. En 1918 hubo una peste tremenda, fue una pandemia peor que la que nosotros acabamos de pasar. Y dijeron, ya estamos en la gran tribulación, ya viene Cristo. No pasó nada. Luego con lo de Hitler y toda esa cosa, persecuciones tremendas, entonces ya va a venir Cristo, no pasó nada. Todas las calamidades, todas las tribulaciones y guerras que ha habido aquí, la Segunda Guerra Mundial, 1939, algo así, ya viene Cristo. Todo les ha fallado, todo hasta el momento, todo les ha fallado. El Señor Jesucristo sí se manifestará al mundo, pero nadie lo sabe. Pero en el momento en que entendamos esto, que tú ya eres lleno del Señor Jesucristo y entiendas esto, ¿qué nos queda sino amar al Señor Jesucristo? Amarlo, servirle, comprometernos con Él, ir a hacer lo que Él nos mandó, porque somos una iglesia gloriosa. Póngase en pie. Lo vas a seguir entendiendo. Gloria a Dios. Cierre los ojos. Escucha bien. Cierra los ojos. Recibe esto en lo más profundo de tu ser. Tú eres, hermano, hermana, tú eres el cuerpo físico, notorio de Cristo Jesús. Cristo Jesús vive en ti. Cuando tú le creíste a Cristo Jesús, ya dejaste de estar ocupados por otros espíritus de incredulidad, dejaste de estar ocupado por otros espíritus pervertidos, espíritus inmundos, y el Señor te libró, me libró a mí, me sacó de la potestad de las tinieblas y me incluyó en su reino. Y el reino de Dios, dijo el Señor, no es de este mundo. El reino de Dios es un reino, una dimensión espiritual. Y ahora, por esa obra del Señor Jesucristo en la cruz, tú eres un espíritu que habita en un cuerpo y que estás unido al Espíritu Santo de Dios. Estás unido a Cristo Jesús. Y tú eres uno con Cristo Jesús, tú eres uno con Dios. Y Él te salvó, y Él te redimió, Él te transformó. Antes eras uno, yo antes era uno, pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ya no soy el de antes. Ahora Cristo vive en mí, ahora Cristo vive en ti. Ya no eres, si has creído realmente en esto, ya no eres el mismo, la misma de antes. Ya no estás doblegada, ya no estás oprimida por las cosas mundanas, ya no estás oprimido por las perversiones, ya no estamos oprimidos por eso. Eres libre en Cristo Jesús, porque recibiste a Cristo Jesús en tu corazón como tu libertador, como tu sanador. Ahora el Señor te cambió, eres una criatura nueva, diferente, tienes un espíritu nuevo y ya Cristo Jesús vino a ti. Él vino como espíritu, dejó tu espíritu, porque Él dijo, yo me voy, pero yo volveré a ustedes, voy a preparar casa, habitación para ustedes. Y vino y te habitó a ti, tú habitas en Cristo Jesús, Él es tu tabernáculo. Yo vivo en Cristo Jesús, Cristo vino a ti
y tú eres nueva criatura, y lo que ahora vives, lo vives en la fe de Cristo, quien te amó y dio su vida por ti. Tú eres vencedor de las tinieblas, y tú puedes, si tú lo crees, tú puedes acceder a las cosas naturales. Tú eres ya libre, tú eres ya sano. Cristo lo hizo posible allí en la cruz. Tú eres bendecido, tú eres una persona bendecida, eres libre, libre. Si tienes algún problema, alguna dificultad, alguna presión, algún mal hábito, confía en el Señor Jesucristo y Él te libera, te ha liberado. Solamente tienes que entrar y por la fe al mundo espiritual que está ahí en tu boca, decirlo, yo soy sano, soy libre, Cristo habita en mí y por toda la eternidad, porque el Señor Jesucristo dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y dijo, yo les dejo el Espíritu que estará con ustedes, mi Espíritu que estará con usted para siempre, no por un tiempo, sino para siempre, para siempre. No esperes, sino dale gracias a Dios. No esperes tu sanidad, no esperes libertad, no esperes bendición, no esperes que te prosperen todas las cosas, porque bendecido eres. Recibe, hermano, recibe esta revelación en tu corazón, recibe la sanidad que Cristo hizo. Isaías 53:4 dice que tú fuiste sano, dice que allí en la cruz fuiste liberado, dice que allí en la cruz Él borró todas tus maldiciones y todo, tú eres libre. Cree que Cristo está en ti, solamente vive en Cristo Jesús, solamente vive por el Espíritu, andad en el Espíritu y no satisfaga las cosas del mundo, las cosas que se ven. No ponga los ojos en las cosas que no se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven, sí las tienes por un momentico y las disfrutas tal vez, y las disfrutas tu carne, pero eso es temporal. Un día vas a darte cuenta que tus fuerzas y tu juventud y todas tus cosas pasaron ya, porque eso era temporal, pero tu espíritu se va renovando día a día, porque lo que puso Dios en ti es un espíritu eterno. Ese espíritu eterno está en ti. No vas a esperar otro espíritu. ¿Cómo vas a esperar otro espíritu si esto es un espíritu eterno? No te va a cambiar, que el día que te mueras no va a cambiarte y ponerte otro espíritu. No, es el espíritu que tú tienes, es el espíritu que está con Dios y siempre estará con Dios. Amén y amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, despídase de la otra persona aquí y dígale cualquier cosa. Te bendigo, gracias, eres libre, cualquier cosa, pero dígale algo, porque hay un milagro en tu boca. Gloria a Dios.